segunda hora de transmisión, llega TVC Noticias, llega María Mercedes, buenos días. Buenos días, Robert, amigos, gracias por estar en nuestra sintonía, un gusto como siempre llegar hasta sus hogares para poder informarles. El día va a estar extremadamente caluroso. Terrible. Caluroso y con una radiación extremadamente alta, por lo que hay que tomar las precauciones del caso, cuidar los ojos y la piel. Bueno, ayer ya en la tarde, como dicen mis amigos del Guayas, la calor, Álvarez, la calor. Y en Guayaquil la sensación térmica fue hasta de 40 grados. Sí, la temperatura llegó a 34. Sí, no, se estaba pero muy caliente. Y acá no lo hicimos mal, así que por favor, tome las necesarias precauciones para tener los cuidados con la piel. La radiación en Quito está muy bien fuerte, compleja. muy fuerte el sol en realidad. Así que a cuidarnos, que el día sea provechoso, hay que desayunar rico, tómese un buen café, salga con la predisposición de que hoy va a ser un gran día. Así es, con las mejores energías, y si sale, recuerde que nos puede sintonizar en su dispositivo móvil en el www.tvc.com.es. Siempre pueden acompañarnos allá también. Esta es la hora política, así que hoy le contamos todo lo que ha sucedido en este país. Ejemplo. Efectivamente, en Guayaquil, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, ya recibió la alta médica y fue trasladado nuevamente a la cárcel de máxima seguridad, La Roca. A ver, el SNAI garantizó que va a velar por la protección de la integridad y la salud, evidentemente, del ex segundo mandatario. Veamos. En la mañana de ese martes ya se incrementaba el número de uniformados en el ingreso a la base Naval Sur, donde está el Hospital de la Armada. Aquí habían rumores que el ex vicepresidente Jorge Glass sería trasladado nuevamente hasta la cárcel La Roca. Pero el SNAI publicó un comunicado confirmando la información de esa manera. De acuerdo con las evaluaciones realizadas por el personal de ese establecimiento, al momento, el ciudadano presenta parámetros de salud aceptables y dentro del rango de normalidad, y que se aplicaba el respectivo retorno al reclusorio, donde se velará por la protección de la integridad física de la señalada persona privada de libertad. Y así ocurrió. El ex segundo mandatario fue llevado a la cárcel, donde el día anterior presentó una descompensación en su salud, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Esto se dio porque él no ingirió alimentos. Y según un parte preliminar de la policía, señalaba que se había suministrado varios medicamentos. El operativo del traslado del exfuncionario llegó de esa manera hasta la vía Daule, donde fue ingresado en una tanqueta militar. En el exterior habían familiares. Luego se difundió esa fotografía cuando era llevado en una silla de ruedas, con vestimenta de paciente, en todo momento con custodia. Y antes de ingresar a la celda, en una sala, personal del Ministerio de Salud Pública le realizó una valoración médica. Él está seguro tanto ahí como en cualquier lugar donde el bloque de seguridad le estará dando protección. Y como le digo, no solo a él, no es específico a él, es para todos los pepeles, porque todos se merecen el mismo derecho a la seguridad, a la alimentación. La versión de los medicamentos no fue aclarada por el SNAI, aunque se supo que en las anteriores detenciones, cuando estuvo en la cárcel de La Tacunga, él había reportado que diariamente requería de ansiolíticos, antidepresivos y sedantes, informó Charlie Pisa. El próximo domingo, 21 de abril del 2024, debemos pronunciarnos sobre 11 preguntas, 5 del referéndum y 6 de consulta popular. En el casillero A está la pregunta del referéndum. Frase introductoria. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Sí, no. El próximo domingo, 21 de abril de 2024, debemos pronunciarnos sobre 11 preguntas, 5 de referéndum y 6 de consulta popular. En el casillero B está la pregunta de referéndum. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Sí, no. En democracia, Ecuador vota informado.
Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2024. Y fue unánime el rechazo de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos a la inmersión que realizó Ecuador en la Embajada en México, en Quito, el pasado 5 de abril. El viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Dávalos, argumentó y explicó las razones de actuar de nuestro país y dijo que pues Ecuador está dispuesto a dialogar con México para retomar las relaciones diplomáticas. Ni la explicación de la condición judicial de Jorge Glass y la gravedad que podría haber ocurrido en temas de seguridad una posible fuga del ex vicepresidente sirvieron para generar un cambio de parecer de los Estados miembros de la OEA. En sesión extraordinaria del Pleno, el vicecanciller Alejandro Dávalos dijo que las actuaciones de Ecuador fueron en respuesta a las declaraciones del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y el otorgamiento de asilo político a Glass. México ha hecho énfasis en la importancia y respeto que otorga a la institución del asilo. No obstante, su actitud socava y desnaturaliza la figura del asilo diplomático, al concederlo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana, promoviendo la impunidad. 14 delegados de los 35 Estados miembros intervinieron en la reunión. Estos condenaron enfáticamente la inmersión de las fuerzas públicas en la misión diplomática. El tema aquí es el respeto al derecho internacional. El embajador Roberto Canseco recibió golpes y en este sentido, ignorar esto nos expone a todas y todos. Ninguna diferencia puede justificar la violación de un principio fundamental de las relaciones pacíficas entre Estados, como es la protección de la misión diplomática por parte del Estado receptor. La República de Panamá rechaza el uso de la fuerza como instrumento de negociación política. Las misiones diplomáticas, tal como lo establece la Convención de Viena de 1961 en su artículo 22, son inviolables. Declaraciones a las que también se sumó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien dijo que la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ninguna excepción. Que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Hicieron un llamado al diálogo entre ambos países y la recuperación de las relaciones diplomáticas. La Santa Sede hace votos para que las partes interesadas puedan restablecer el pleno respeto del derecho internacional. Instamos a Ecuador y a México a que entablen un diálogo para resolver sus diferencias en la búsqueda de una coexistencia pacífica típico de nuestros amigos y socios en la región. Saludo la disposición para alentar a Ecuador y a México a superar este impasse que, reitero, anima a mi gobierno y cuando México y Ecuador lo acordemos con su asistencia, así se procederá. Ecuador también pidió al organismo analizar y actualizar los tratados sobre el otorgamiento de asilos políticos, puesto que el vicecanciller Dávalos dijo que no se estaría observando el combate a los grupos de delincuencia organizada, informó Mauricio Sánchez. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, difundió este martes videos de las cámaras de seguridad de cómo fue la operación policial para la detención del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, en la Embajada Mexicana en Quito. Mientras tanto, el gobierno de ese país anunció que también presentarán acciones internacionales. Los uniformados de la Policía Nacional treparon por las paredes, ingresaron a la sede diplomática empujando las puertas. En la grabación se ve a Roberto Canseco, el jefe de Cancillería, que actuaba como líder de la misión diplomática. Canseco trata de obstruir la labor de la policía. Se produjeron varios forcejeos hasta que lograron contenerlo. 4 uniformados sacaron a Glass, mientras otros trataban de impedir que intervenga Canseco. Al exfuncionario del correísmo lo introdujeron en un vehículo para llevárselo. Mientras en la calle, el jefe diplomático mexicano continuaba forcejeando con agentes. La grabación fue difundida por Manuel López Obrador durante una conferencia de prensa, en medio de la profunda crisis diplomática entre ambas naciones. No pensamos que los problemas se resuelvan con el uso
de la fuerza. No podemos quedarnos callados ante un agravio como el que sufrió nuestra representación diplomática en Ecuador, y por eso vamos a presentar nuestra denuncia en la Corte Internacional de Justicia. Glass fue detenido la noche del pasado viernes en medio de un fuerte contingente de seguridad. Informó Marilyn Jaramillo. Y tras la difusión de las imágenes, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se pronunció sobre la incursión en la embajada mexicana en la ciudad de Quito. ¿Qué dijo? Le contamos. Condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, incluido el uso de la fuerza sobre funcionarios de la embajada. Revisando las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México, creemos que estas acciones fueron incorrectas. El gobierno ignoró su obligación bajo el decreto internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro la base de las normas y relaciones diplomáticas básicas. Le hemos pedido a Ecuador trabajar con México para encontrar una solución a esta disputa diplomática. Mientras tanto, exmandatarios de España, Latinoamérica y Ecuador rechazaron el otorgamiento del asilo político al ex segundo mandatario Jorge Glass por parte del gobierno mexicano. Mediante un comunicado, los expresidentes señalaron que el consentimiento de dicha acción es una contradicción a lo que prescriben la Convención Interamericana, así como también la Convención de las Naciones Unidas. Son los miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, quienes se pronunciaron en rechazo al otorgamiento del asilo político a Jorge Glass Espinel por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dicen que la seguridad derivada a un asilo no puede interpretarse como una protección contra las leyes y la jurisdicción de los tribunales constituidos. El organismo está conformado por varios exmandatarios, entre los que destacan Mario Abdo de Paraguay, Vicente Fox de México, Luis Lacalle de Uruguay, Mauricio Macri de Argentina, Andrés Pastrana de Colombia y de Ecuador Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso, Yamil Maguad, Lenín Moreno y Lucio Gutiérrez, entre otros. Estos indicaron en la misiva que lo procedente en el otorgamiento a un asilo es no considerar de carácter político a ninguno de los delitos. Observaron que una ex ministra condenada por corrupción en Ecuador recibió asilo en Quito de la embajada argentina y salió de la misma, fortuitamente protegida por Venezuela, sin esperar el salvoconducto. Los ex jefes de Estado también condenaron lo ocurrido en la sede diplomática de México en Quito por contravenir al derecho internacional. Cerraron su pronunciamiento haciendo un llamado a los gobiernos de Ecuador y México para que resuelvan la situación a través de un diálogo constructivo que asegure las relaciones de amistad entre ambos países. Informó Mauricio Sánchez. En el limbo. Así podría quedar los pedidos de juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfield y Mónica Palencia, ministra del Interior. Esto porque la Asamblea Nacional primero deberá resolver 8 procesos presentados con anterioridad. Le contamos. Parecería ser quien da más el hecho que en la Asamblea Nacional a la fila guardan 10 pedidos de juicio político. Los asambleístas tienen la facultad de fiscalización y esta pues se cristaliza a través de la presentación y el trámite de juicios políticos. El hecho de que se haya presentado a la solicitud de juicio político no tiene que cuestionarse porque está dentro de sus atribuciones. Solo en las últimas horas, el bloque de gobierno la mañana de este lunes oficializó el trámite contra las exsecretarias de Guillermo Lasso, Andrea Montalvo, de la Secretaría de Educación Superior, y Ana Belén Cordero, que estuvo al frente de la política anticorrupción. A ella se suma Pablo Arosemena, exministro de Economía. Esto al parecer para Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo sería como estrategia para apañar los presentados por el correísmo contra la canciller Gabriela Sommerfield y la ministra del Interior, Mónica Palencia, por la detención de Jorge Glass en la Embajada Mexicana. Precisamente por los tiempos y los procedimientos que han sido empleados, los juicios políticos planteados en contra de los actuales funcionarios de Daniel Noboa, lamentablemente no podrán ser tratados por la actual Asamblea Nacional. Incluso veamos otro escenario, en el cual el oficialismo, ADN, tenga mayoría en la próxima legislatura y que de esta forma estas solicitudes de juicio político, cuando sean tratadas, pues no constituyan un revés en contra de estos funcionarios actualmente enjuiciados. Por el momento en el legislativo se perfila una nueva mayoría conformada por ADN, Construye y Partido Social Cristiano,
A Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo no le termina por convencer que el correísmo se haya alejado. Es decir, que no nos coja de nuevo, no nos admire que la Revolución Ciudadana el día de mañana ya esté nuevamente aliado con el gobierno. Mientras los acuerdos no sean claros y transparentes, mientras no se le cuente al país en qué consiste un pacto de gobernabilidad, simplemente es de especulación lo que podamos decir en este espacio. Mañana se vuelven a abrazar, se toman de la mano, aprueban proyectos de ley. ¿Cómo están las cosas? Primero se deberá resolver un posible juicio político en este orden contra Fernando Santos, Juan Zapata, Diana Salazar, Wilman Terán, Sebastián Corral, Andrea Montalvo, Ana Belén Cordero, Pablo Arosemena, Gabriela Sommerfield y Mónica Palencia. Informó Héctor Romero. Y mucha atención porque este martes ya inició en Miami formalmente el juicio contra el ex Contralor General del Estado ecuatoriano, Carlos Pollitt. Tenga mucha atención, ya regresamos con más noticias tras la pausa. Estamos de regreso con más noticias. Como lo anunciamos, este martes inició de manera oficial en Miami, Estados Unidos, el juicio por lavado de activos en contra del ex Contralor General del Estado ecuatoriano, Carlos Pollitt. Uno de los testigos, José Concienzao Santos, que se desempeñó como gerente de contratos de Odebrecht, señaló que pagó sobornos a Pollitt. Hasta la Corte del Distrito Sur de Florida en Miami, Estados Unidos, llegó el excontralor del Estado, Carlos Pollitt, acompañado de sus abogados para lo que fue el inicio del juicio en su contra por el delito de lavado de activos. Hasta esta dependencia también llegaron los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jill Simon y Alexander Kramer, con pruebas que serán presentadas durante el juicio, que tendrá una duración de 3 semanas. Tras la presentación de los alegatos de apertura por parte de los fiscales y de la defensa de Pollitt, la abogada Jill Simon empezó a interrogar a uno de los testigos dentro del caso. Se trata de José Santos, exdirectivo de la empresa brasileña Odebrecht. Santos señaló que se desempeñó como gerente de contratos para la empresa brasileña en Ecuador cuando el país tenía la intención de suspender la construcción de la hidroeléctrica San Francisco tras presentar inconvenientes técnicos. Con este preámbulo, la fiscal Simon preguntó al testigo: ¿Pagó sobornos al acusado Carlos Pollitt? Sí, lo hice. En una o dos frases, ¿puede explicarle al jurado por qué pagó sobornos al acusado? El señor Pollitt me pidió que pagara sobornos para eliminar algunas multas que había impuesto a la empresa. También Santos fue consultado por los convenios que mantiene con los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Ecuador, puesto que no es la primera vez que coopera con la justicia. En el caso de Estados Unidos, indicó que el convenio consiste en no procesarlo a cambio de ayudar con información que facilite la investigación de los casos relacionados con Odebrecht. Con Ecuador, en cambio, firmó un acuerdo en mayo del 2017 en el que se comprometió a revelar las irregularidades que mantuvo con autoridades gubernamentales. Informó Edwin Benalcázar. La tarde de este martes, Javier de la Cadena, juez de la Corte Nacional de Justicia, negó el pedido de revisión de medidas cautelares para el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes y otros 3 procesados por delincuencia organizada en el caso Purga. El juez determinó que los involucrados no presentaron nuevos elementos dentro del caso que ameriten la revisión de estas medidas. Más noticias, la posibilidad de que Ecuador pueda volver a instancias de arbitraje internacional como el CIADI en los Estados Unidos es el contenido de la pregunta D del referéndum. La prohibición se insertó en las montañas de Montecristi, en Manabí, durante la elaboración de la Carta Magna vigente desde 2008. El artículo 422 dispone: no se podrá celebrar tratados internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias comerciales con personas naturales o jurídicas privadas. Si esas puertas están cerradas, esa inversión va a ir a otros países. Y está yendo a otros países. A Colombia, a nuestros vecinos más próximos y a países más remotos también. La pregunta D plantea: ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? ¿Qué busca una persona cuando intenta solucionar las controversias? Que haya independencia respecto de las partes, ¿verdad? Que haya equidad
es decir, que no hayan inclinaciones hacia uno o a otro lado. El contrato de concesión que tenía la OXI le fue revocado, ¿no? Porque la OXI incurrió en una falta que no permitía la ley de hidrocarburos en aquel entonces. ¿Usted sabe cuánto pagó el Ecuador por esa herbicida? 1.300 millones de dólares. La francesa Perenco también buscó al CIADI en 2008. Pedía 1.423 millones de dólares por la Ley 42, que dispuso una participación del 50% en los excedentes. También gobierno de Palacio. En el periodo de Rafael Correa, ese aporte subió al 99%. Finalmente, en el laudo arbitral, Ecuador logró que todo quede en 435 millones de dólares. A simple vista se nota es el afán de privatizar empresas que ya existen y donde hay inversión pública. ¿Piensa que en la pregunta no se toca nada en torno a la proscripción de privatizar empresas públicas? Ah, sí, por supuesto, pero es que yo estoy hablando desde la hipótesis de que precisamente sobre esta base, ¿no?, se facilite la privatización. La postura es en el sentido que sería un retroceso aprobar esta reforma. De ninguna manera. Me parece que es exactamente lo contrario. Las instancias de arbitraje internacional son métodos o aplican métodos de resolución de conflictos en que podamos abrirnos a esas instancias de solución de controversias que a su vez abren las puertas para que el mundo de la inversión venga al Ecuador. Es la única pregunta en materia comercial e inversiones del Ecuador, que hace 7 años firmó un acuerdo con la Unión Europea, hace 3 meses con China y en la cola, más de 2 países. Informó Jorge Escobar. Las Fuerzas Armadas publicaron en sus redes sociales la convocatoria para reservistas ecuatorianos desde las levas 1984 hasta el 2003, quienes podrán participar del reentrenamiento Fortaleza 2024. Este llamado se realizará el sábado 13 de abril de este año a las 7 de la mañana en algunos repartos militares. El reservista podrá acudir al reparto militar de Quito, Latacunga, Santo Domingo, Machala, Guayaquil, Cuenca y Ibarra. Para acudir debe registrarse en línea en el sitio web www.dirmof.mil.es. 7 de la mañana con 24 minutos. Momento de contarles que el Gobierno Nacional realizó el lanzamiento de su plan habitacional de interés social denominado Mi Casa Linda. Se indicó que 45.000 ciudadanos serán beneficiados con la entrega de viviendas 100% subvencionadas. La oferta de campaña de crear viviendas de interés social se consolida por parte del Gobierno Nacional con la presentación de su primer plan habitacional denominado Mi Casa Linda. En el lanzamiento, en el que estuvieron presentes funcionarios del Midubi, se indicó que se beneficiarán a 45.000 ciudadanos con viviendas 100% subvencionadas por parte del Estado. El Plan Nacional de Vivienda no solo creará hogares, sino que también generará empleo, sobre todo para los jóvenes, revitalizará los comercios cercanos y fomentará la reactivación económica en la zona donde se ejecuten las obras. A más de esto, se dijo que se contempla la entrega de 6.000 créditos para vivienda y 12.000 títulos de regularización de suelo. Todas estas medidas, indicó el primer mandatario, mejorarán las condiciones de vida de la población y dinamizarán el sector de la construcción, que ya cuenta con otros beneficios, como la reducción del IVA al 5% para ciertos materiales. Lo que más queremos resaltar es esta prioridad de generar empleo a través de la actividad de la construcción. Es una iniciativa como los programas de devolución del IVA, su reglamento que hace poco salió, el subsidio a la tasa que acabamos de ver. Otro aviso importante es que los hijos o hijas de víctimas de femicidios serán considerados para la entrega de este tipo de viviendas, por lo que se lista un proyecto encaminado a este objetivo. Que estamos reformando la ley para que los hijos de las víctimas por femicidios y las personas que les cuidan puedan estar protegidos bajo el techo de una vivienda que le proporcione el Estado. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda señaló que durante la presente administración se han entregado ya 570 viviendas de interés social y 316 ya se encontrarían listas para la entrega. Informó Edwin Benalcázar.
Este martes se desarrolló la segunda convención de empresarios en la que comparten ideas para fortalecer la visión del país. El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y director de la Cámara de Comercio de Guayaquil sostienen que la relación entre pares se mantiene abierta. Representantes de 150 gremios del sector productivo del país se reunieron en Guayaquil en la segunda convención de este tipo, organizada por el Comité Empresarial Ecuatoriano, que se desarrolla por una parte en el marco del incremento del IVA al 15% y de la tensión entre México y Ecuador. Queremos seguir haciendo más negocios, más actividad productiva con México y las diferencias tienen que resolverse de manera amigable y de manera técnica. O sea, no podemos afectar el comercio de nuestros dos países. Ya hemos tenido contacto con nuestros hermanos mexicanos y ambos queremos seguir trabajando. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil también precisó que los caminos están abiertos entre sus pares mexicanos. Las relaciones comerciales se mantienen fuertes y las vamos a seguir impulsando porque al final entre México y Ecuador nos queremos muchísimo. El objetivo de esta edición es fortalecer la visión país, precisamente mediante el intercambio de ideas y criterios. Necesitamos mucha información también, saber cuáles son los caminos más adecuados para poder incorporar nuestros productos en el mercado asiático, en este caso desde nuestro gremio. Poder llegar en los próximos años a los índices productivos y a los volúmenes que teníamos pre-pandemia. Informó Adriana Peralta. Y en otro tema, policías sentenciados a pena privativa de la libertad de 16 años por el caso González y otros ocurridos hace 21 años en la ciudad de Guayaquil, exhortan al presidente de la República, Daniel Noboa, para crear una comisión internacional que investigue el caso, ya que denuncian fraude procesal. En los exteriores de la Fiscalía General del Estado en Quito se apostaron familiares y amigos de los miembros de la Policía Nacional, sentenciados a 16 años de pena privativa de la libertad por el enfrentamiento en el asalto a una farmacia ubicada en la ciudad de Guayaquil en el 2003, donde fallecieron 6 supuestos antisociales y 2 víctimas. Hablan de fraude procesal. En el segundo enjuiciamiento que impulsó el correísmo, prácticamente han cometido un crimen de Estado en contra de los policías del GIR, toda vez que el primer juicio lo demostramos con abundante prueba que fuimos absueltos porque no hubo ningún asesinato. La sentencia se dio en el 2014 y hace 5 presentaron una denuncia que no ha tenido respuesta alguna. En la Fiscalía General del Estado por los delitos de persecución, de fraude procesal y torturas. Y lamentablemente los funcionarios de la Fiscalía no han despachado todos nuestros pedidos, dejándonos en la indefensión. La acción legal la presentaron contra el expresidente Rafael Correa, exministro José Serrano, exfiscal Galo Chiriboga y peritos venezolanos. Ahora mismo este crimen de Estado estamos haciendo conocer al señor presidente Noboa para que conforme una comisión internacional con peritos neutros y de países libres y democráticos, no como Venezuela, para esclarecer definitivamente los hechos, porque hay abundante prueba de que Galo Chiriboga, con los peritos de Venezuela, cambiaron la trayectoria de los disparos para hacer creer al pueblo ecuatoriano que los hombres del GIR hemos entrado a disparar como locos a los asaltantes, y no es así. Son 4 policías que estuvieron tras las rejas 6 años al haber cumplido el 40% de la pena. Se les aplicó medidas sustitutivas. Ahora no tenemos recursos económicos para pagar $200,000 a una comisión internacional con peritos que hagan la exhumación de cadáveres. Venimos pidiendo la exhumación más de 5 años y no nos atiende el señor fiscal. Existen algunas presunciones de hechos ilícitos en los cuales se entendería que la justicia fue manipulada en el momento que fueron sentenciados injustamente los señores miembros de la Policía Nacional cumpliendo su deber. Es el caso conocido como González y otros, informó Héctor Romero. 7:30 de la mañana, la Corte Constitucional ordenó desclasificar a 3 actas de información que mantiene el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el CONSEPE, sobre secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio que ocurrió en el 2018. Familiares esperan llegar a la verdad, pues afirman que han pasado 6 años y el caso sigue en investigación previa. Al cumplirse 6 años del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, miembros de un equipo periodístico de Diario El Comercio,
La Corte Constitucional aprobó por unanimidad la desclasificación de 3 actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE de marzo y abril de 2018, en las que consta información del caso y que pasarán a manos de la Fiscalía para continuar con las investigaciones. Así lo confirma uno de los familiares. Recursos de información valiosísima para el avance de las investigaciones que en el Ecuador, en el caso del Ecuador, están estancadas totalmente. El caso se ha mantenido en investigación previa. Las fechas de las actas coinciden con momentos claves, como cuando se confirmó que el Frente Oliver Sinesterra, a la cabeza de alias Guacho, era responsable del secuestro, y el día en el que el presidente de ese entonces, Lenín Moreno, confirmó la muerte del equipo periodístico. Es saber si el negociador que designó el gobierno tenía las capacidades necesarias para llevar a cabo o llevar a buen puerto las conversaciones con alias Guacho. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué? En fin, creo que ese es el meollo del asunto. En el documento se señala plazos como máximo 30 días para que el secretario del COSEPE, junto a la actual ministra del Interior, Mónica Palencia, entreguen a los familiares el contenido de los audios, las transcripciones y la lista de asistentes a esas sesiones de seguridad del año 2018. Porque ahí vamos a poder observar cuál fue la posición del Estado con sus respectivas autoridades y esperamos que se cumpla en su totalidad, que ese es otro aspecto también fundamental. ¿Cuáles son los escenarios que se generan acá? ¿Cuándo lo van a realizar? Todavía no hemos tenido acercamiento. La expectativa de los allegados es conocer la verdad. Consideran que este dictamen marca un precedente para que este tipo de crímenes no queden en la impunidad. Una esperanza de poder llegar a una verdad y obtener una justicia y, sobre todo, que ya no existan justificaciones por parte de la Fiscalía para no investigar. Ahora los familiares buscan un acercamiento con el presidente Daniel Noboa. Informó Priscila Cadena. Y en otro tema, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, se reunió con la cúpula militar para establecer los lineamientos y coordinaciones para seguir enfrentando al narcoterrorismo en nuestro país. El secretario de Estado ratificó que las operaciones militares seguirán realizándose a escala nacional y en el interior de los centros de rehabilitación, los mismos que fueron declarados, recordemos, como zonas de seguridad del Estado. La cartera del ramo informó que las intervenciones estarán dispuestas acorde al decreto ejecutivo 218, el cual determina la continuidad de la presencia de las Fuerzas Armadas a nivel interno ante el conflicto armado. La Agencia Metropolitana de Tránsito compró 25 nuevos alcoholímetros en diciembre del 2023 para reforzar los operativos de control antialcohol al volante. Les detallamos cómo funcionan los alcotests y cómo determinan si se está conduciendo alcoholizado o no. En Quito, en los últimos días, se han detenido a varios choferes por conducir en estado de embriaguez. Este fin de semana que pasó detuvieron a un conductor de bus que no podía ni mantenerse en pie. O como este otro conductor, quien en pleno operativo en vivo le saltó positivo al alcotest con 0.11. Y pues en la pantalla se muestra el resultado. La verdad, como le digo, no es que, como le digo, he estado tomando, digamos, desde la mañana, no, sino que ayer, como le digo, la verdad, uno, digamos, por quedar es que bien con los compañeros, o sea, uno se hace, digamos, sí me hace, digamos, un taquito así, digamos, pero la verdad, como le digo, son cosas que pasan, ahorita ya, como se dice, es asumir las responsabilidades, ¿no? Y las consecuencias de manejar en estado de embriaguez son alarmantes, como la cárcel y hasta la detención de su vehículo. Pero ¿conoce realmente cómo funciona un alcoholímetro? Le contamos. En primer lugar, usted debe saber que el alcodetector es un dispositivo que mide el alcohol en la sangre a través del aire expirado. Por eso, usted debe soplar. Y va a soplar, el aire sale por este huequito que tenemos de un orificio y es donde hace la medición el equipo. Es un equipo de medición y arroja el resultado directamente a las pantallas que tenemos en los dos lados. Las boquillas donde el conductor elegido soplará son desechables, no hay de qué preocuparse. Esto que revise, la boquilla está sellada y nueva, ¿ya? Ay, ya la abrí. En este momento vamos a colocar la boquilla en el equipo. Y usted me colaborará soplando hasta que le salga el 100%, ¿ya? Cuando en algún momento a usted le realicen esta prueba, el dispositivo le tomará 2 fotografías para la constancia. Básicamente, la cámara de la parte posterior es para tomar fotografías, reconocimiento facial o fotografía forense, que le conocemos. Y en la parte de arriba tenemos la superficie y la cámara con una flash. Esa cámara toma fotografía al momento que está soplando
para que se realice la prueba del alcohol. Y recuerde que el alcotest es obligatorio. Si usted por algún motivo niega a realizarse la prueba, está incurriendo en una falta muy grave. Así que escuchemos. Al negarse la prueba del alcotest, se presumirá en el máximo grado de alcohol. Eso quiere decir que si el señor conducía un vehículo de transporte público, se presume en el máximo grado de alcohol. Posiblemente la sanción es de 90 días y una multa económica de 3 salarios. En caso de vehículos particulares, tenemos escalas que se presumiría en el máximo de alcohol, pasada al 1.2. Conducir en estado de embriaguez es uno de los factores más habituales por los que ocurren los siniestros de tránsito. En lo que va del año, se han registrado los siguientes resultados. Tenemos 78 siniestros con 7 personas lesionadas y 2 personas que han fallecido por esta causa, no haber consumido alcohol. Informó Mía Sabeli Carrera.